Listo. Sí, sí, yo te entiendo, Sergio, déjalo así. Dios les bendiga, Dios les guarde. Les habla su siervo, el pastor Ángel García, desde Venezuela, Estado La Guaira. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, pueda guardar sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Hoy, nuevamente, estamos reunidos para debatir este tema trascendental. Está vigente el diezmo para la iglesia. David Urrea versus Sergio Rodríguez. Era en principio David Urrea con Soldado de Jesucristo, con Edwin Cardona, pero a Edwin se le presentaron algunos problemas técnicos que no estaban al alcance de sus manos. Jesús, Hijo, no Padre, Siervo Ángel, bendiciones. Bueno, bendiciones, mi hermano, no sé quién me habla. Un saludo a mi hermano Wilfredo Verdecia, un saludo al obispo Molina, Miguel Salinas, Ángel Cruz, un saludo a todos mis hermanos, amén. Un saludo también a mi hermano Renber Sanabria. Bueno, vamos con todo, mi hermano Verdecia, vamos con todo, con todo. Un saludo a Arturo Báez. Arturo, estás invitado a un conversatorio que vamos a tener Sergio, el pastor Urrea y mi persona sobre este tema del diezmo. Te vamos a invitar, Arturo, para que tú estés con el pastor Urrea y yo voy a estar con Sergio allí haciendo un buen conversatorio. Facebook user, no sé quién es. Bueno, ya empezó aquí esto, ya la cosa se está poniendo tensa y aún no hemos empezado. Entonces, bueno, aquí tenemos por un lado, va a comenzar el pastor Urrea. Vamos a determinar aquí. Un saludo a José Armando Morales en Chile, Jesús No Padre, Rafael Rivas, Leonardo Sánchez, bueno, y los que se van a ir adheriendo, ¿no?, a este chat en vivo. Entonces, bueno, el pastor Urrea va a afirmar que el diezmo está vigente para la iglesia en esta era del evangelio. Sergio Rodríguez lo va a negar, ellos van a exponer sus argumentos. Son 10 minutos de exposición. En los 10 minutos de exposición usted no puede refutar lo que dijo su oponente. Es decir, Sergio tiene que, Urrea va a exponer primero lo que él cree y por qué lo cree. Porque él cree que el diezmo está vigente. Cuando venga Sergio en su primera intervención, él va a enseñar o va a exponer lo que él cree o por qué cree Sergio que no está vigente y lo que él cree. Y después es que vienen 10 de refutación. Luego van a venir 3 preguntas con 3 minutos para responder, 3 para replicar y finalmente una pregunta para cada uno del público con 3 minutos para responder. Y después vienen 20 preguntas para cada uno del pastor Ángel. Mentira, gloria al Señor. ¿Ah? Y amanecemos hasta las 6. A mí que no me gusta hablar, gloria a Dios, de la palabra. Entonces, Pastor David, un minuto de presentación. Bienvenido a un saludo a mi hermano Santiago Sánchez. Bienvenido a Apologética Cristiana. Pastor Urrea, es un gozo tenerlo aquí. Y bueno, adelante con su presentación. La cámara y el micrófono del canal son suyos. Bueno, saludo especial. Primeramente damos gracias al Señor Jesucristo por la oportunidad en esta noche de poder presentar defensa a este tema tan importante y tan controversial como ya muchos lo sabemos, ¿cierto? Doy también gracias al pastor Ángel García por tener a bien tenernos aquí en su canal para exponer este tema. También saludo a mi estimado Sergio, quien por ahí conversamos a veces internamente. Sergio tiene bastantes puntos de vista diferentes a lo que yo creo, pero no nos hace ser enemigos esto, no. Por el contrario, nos hace hablar porque tenemos muchas cosas también en común. Entonces, bueno, espero que este conversatorio en esta noche sea de gran bendición para los oyentes y algo, yo sé que algo vamos a aprender esta noche. A los que están en el chat, bueno, atentos también, que el Señor les bendiga y bueno, vamos con todo en el nombre del Señor. Sergio, bienvenido a Apologética Cristiana. Las cámaras y el micrófono son tuyos. Adelante. Bueno, saludos cordiales para todos. Gracia y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesús, el amado Hijo del Eterno. Bueno, es un gusto para mí estar con ustedes acá una vez más. Y bueno, primeramente, pues gracias a Dios por todo y por esta oportunidad que el pastor Ángel me brinda aquí en su canal de poder traer pues este debate con el estimado David Urrea. Así que un saludo también para David, para su familia allá. Pues no tenemos nada así digamos, como enemistad o que seamos enemigos, sino que pues tenemos ciertas diferencias, pero eso pues obviamente vamos a tratar pues a ver
dirimir en cierta forma ciertas diferencias y las otras, pues bueno, las pasamos por alto. Pero bueno, el caso aquí es presentar, pues, defensa frente a lo que pues, creemos acerca del diezmo, y él va a hacer, pues, la parte que él le corresponde o lo que él cree que es pertinente frente a su creencia. Entonces, pues, primeramente, gracias a Dios por todo, y también un saludo también a los hermanos de mi canal de YouTube, Jesús Verdad Eterna ya, pues también, después de esto, quiero compartir también el video, si Dios lo permite, para que ellos también sean edificados. Y a todos aquellos hermanos que van a oír el debate. Así que después de todo, pues después de terminar el debate, saquen sus conclusiones, ¿sí? Así que bueno, más nada, muchas bendiciones para todos. Bueno, excelente. Un saludo a mi hermano Douglas Riva. Douglas Riva me llevó a su iglesia hace años a predicar allá a los valles del Tuy, ¿verdad, hermano Douglas? Unas bendiciones hermosas. Di dos seminarios en la iglesia de mi hermano Douglas Riva. Un saludo para tu esposa y para tus hijos y para tu familia y para todo el ministerio. Amén. Un saludo a mi hermano Wilfredo Verdecia, Sola Escritura, Pastor Diller Gelli. También estuve por allá en Colombia, prediqué en su iglesia, en la iglesia del Pastor Octavio. Bueno, bendiciones para el Pastor Diller. Jesús Hijo No Padre, Leonardo Sánchez, Armando, Wilfredo. Bueno, un saludo para todos. La mesa está servida, señores, sin más dilaciones. Pastor David Urrea, ¿está listo para sus primeros 10 minutos? Bueno, a partir de ahora va a tener Pastor Urrea 10 minutos para su exposición y los tiene a partir de ahora. Tiempo. Bueno, gloria al nombre del Señor. Bueno, me pareció ver por ahí un letrerito que decía, me parecía que Uber estaba diciendo que yo había quedado de debatir con él. Si está por ahí, quiero que sepa que yo voy en orden. Ya voy a debatir hoy con, bueno, iba a debatir con Edwin Cardona, pero como Edwin Cardona se le presentó un inconveniente, entonces ya el próximo debate, si el Señor lo permite, será con el estimado Uber, un debate que tenemos pendiente, ¿vale? Bueno, sin más preámbulos, quiero entrar en el tema referente al diezmo. Mi oponente Sergio, él estará en la negativa que el diezmo está vigente, y mi persona estará en la afirmativa que el diezmo está presente. Así que quiero iniciar diciendo que mi postura bíblica es que el diezmo sigue vigente, ¿sí? Y en este caso mi oponente estará en la obligación de demostrar con texto bíblico donde ya el diezmo quedó abolido, ¿sí? En el debate pasado con el estimado Rúa, ¿cómo es? Se me olvidó el nombre del hermano con el que debatió antenoche. Creo que no lo pudo demostrar, de pronto hoy sí. Pero yo soy de los que creo que el diezmo sigue vigente, ¿sí? Y que sencillamente, ¿por qué está vigente? Porque estamos bajo el mismo sacerdocio en el que se dio diezmo y se recibió diezmo voluntariamente. Quiero dejar bien claro que el diezmo no es obligación, el diezmo no es obligatorio, el diezmo no es para que la gente se salve. Yo no creo eso, porque incluso hay gente que ni siquiera son convertidos al evangelio y diezman, pero eso no los hace salvos. Así que sencillamente quiero decir que el diezmo no es por obligación, sino que más bien el diezmo es por agradecimiento en lo que Dios ha hecho en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, sin más preámbulos, yo quiero iniciar poniendo como base el texto bajo el sacerdocio donde se dio diezmo. Escúcheme bien, mi estimado Sergio, donde se dio diezmo voluntariamente, ¿sí? Y quiero informarle a mi estimado Sergio que la controversia que hay referente al diezmo es porque mucha gente piensa que el diezmo es según el orden arónico, mosaico y levítico, pero se equivocan grandemente, ya que el diezmo hoy está vigente por cuanto el diezmo que se dio allí es un sacerdocio totalmente distinto y antecesor al diezmo levítico. Para eso vamos a leer Bereshit o Génesis, capítulo 18, capítulo 14, del verso 18 al 20. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó
tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces aquí vemos que Abraham, primero, nadie le dijo a Abraham, usted tiene que dar el diezmo, porque si usted no da el diezmo, mejor dicho, no. Eso ahí vemos que sale del corazón ese sentir de dar allí el diezmo. Así que no fue por obligación. Así que no podemos decir que el diezmo es obligatorio, porque realmente la Biblia no enseña eso. En este sacerdocio levítico se da diezmo y se recibe diezmo por voluntad propia, no por obligación. El primer diezmo que fue dado, porque el argumento de muchos antidiezmistas es que el diezmo es solo para los judíos, ¿sí? Y que para los gentiles no. Bueno, yo quiero decirle a los oyentes y al estimado Sergio que el primer diezmista que encontramos en la Biblia es un gentil llamado Abraham, quien salió de Ur de los Caldeos, ¿sí? Abraham era un gentil, salió de Ur de los Caldeos y dio su diezmo. Así que el primer diezmista que encontramos en la Biblia, mi estimado Sergio, es un gentil, ¿sí? Es un gentil llamado Abraham y lo dio voluntariamente. Ahora, el diezmo en la Biblia podemos encontrar que es contado como ofrenda, como alabanza, como tributo o como reconocimiento al Dios eterno, ¿sí? Encontramos otro hombre llamado Jacob, Génesis 28, quien también lo hizo voluntariamente. La Biblia no dice que Jacob diezmó por obligación, no. Vamos a leer Génesis 28, versos 20 al 22, dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje, en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, o Jehová, Yud-Hei-Bad-Hei. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, escuche bien, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces, vemos nuevamente que esto sale de lo más profundo del corazón de este hombre, que nadie le dijo, oiga, usted tiene que diezmar, ¿sí? Ahora, los primeros diezmos, como ya dije, fueron dados por un gentil. Segundo, incluso los levitas, todos estas personas sin saberlo, habían sido diezmistas en aquel sacerdocio, estando bajo los lomos de Abraham, como lo muestra categóricamente Hebreos 7, verso 5. ¿Sí? Así que encontramos allí lo que la Biblia nos está enseñando, es que este diezmo que dio Abraham incluso abarca a los levitas sin que ellos lo supiesen, pero en Abraham ellos dieron diezmo. ¿Sí ve? Ahora, como decía, el diezmo es una ofrenda, también como lo podemos mirar en Génesis 18, perdón, en Número 18, el verso 26 al 28, dice, así hablará a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos ofrenda mecida a Yud-Hei-Bad-Hei, diezmos de diezmos. O sea que el diezmo, mi estimado Sergio, es ofrenda también. El problema es que muchos pelean hoy por el diezmo, pero de las ofrendas no dice nada. Aquí se habla de ofrendas también. Entonces no demos diezmo, no demos ofrenda, no. Sencillamente lo que hay es que entender bajo qué sacerdocio estamos. Hoy no estamos bajo el sacerdocio arónico, mosaico o levítico. Estamos en el sacerdocio según el orden de Melquisedec, ¿sí? Y dice, sigue diciendo allí, y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Yud-Hei-Bad-Hei de todos vuestros diezmos que recibiereis de los hijos de Israel. Así que aquí encontramos claramente que el diezmo es una ofrenda para el Dios eterno. Así que, ahora, ¿qué significa esta palabra allí? Ofrenda. Esta palabra ofrenda, ¿sí? Sencillamente viene de la palabra hebrea terumá, ¿sí? Que significa presente, que significa
ofrecido, ¿sí? O encima, sacrificio, elevar, ¿sí? Todo esto representa lo que tiene que ver con la ofrenda, al igual que el diezmo. De igual manera, también encontramos la palabra rum, ¿sí? Para todo este tema del cual vengo hablando. Así que el diezmo levítico, el diezmo arónico, el diezmo mosaico, sencillamente es un diezmo, el cual es un diezmo distinto, mi estimado Sergio, al diezmo del cual yo le vengo a hablar hoy. Hoy yo le vengo a hablar del diezmo según el orden de Melquisedec, que es el que está vigente hoy. El diezmo levítico, para mí, David Urrea, el diezmo levítico, todo lo que tiene que ver allí con este diezmo es punto aparte. Ese diezmo sí era por obligación para el pueblo judío, y cuando ellos dejaban de diezmar, venían las plagas sobre ellos. Por eso el texto de Malaquías les dice: malditos sois con maldición, porque me habéis robado. ¿En qué me habéis robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y claro, cuando ellos dejaban de cumplir con el diezmo, si usted lee ese capítulo, ahí dice que venían las plagas de Dios sobre ese pueblo, sencillamente. Entonces, bueno, son 10 minutos, es muy escaso el tiempo, la verdad, ya se fueron los 10 minutos. Quedé prácticamente en la introducción de lo que quería decir. El Señor les bendiga. Bueno, estos han sido los 10 minutos del pastor David Urrea, ¿verdad? Vamos a darle ahora 10 minutos al estimado Sergio Rodríguez con su exposición. ¿Está listo, Sergio? Sí, listo. Aquí te lo voy a dejar también para que tú lo veas. Ok, gracias. Listo. Tiempo. Bueno, voy a exponer en estos 10 minutos, pues es un tiempo corto, acerca del por qué creo que la iglesia, el diezmo no está vigente para la iglesia en el nuevo pacto de la gracia. Bien, entonces, como es corto el tiempo, pues voy a tener que parafrasear muchas cosas, muchos textos, quizás argumentos y todo esto, porque no es posible ahondar mucho. Entonces, bien, quiero dejar en claro aquí un punto muy importante, y es lo siguiente. Primero que todo, bueno, la verdad que se me pasó por alto de cuadrado con el estimado David si él iba a hablar del diezmo levítico o del diezmo según el orden o del diezmo que Abraham le dio a Melquisedec. Bueno, pero por lo que veo, entonces él tocó esa parte de lo que es, porque ya dijo que levítico pues es otra parte. Bueno, entonces bien, voy a centrarme en este punto. Entonces, si él va a tomar esa línea, entonces yo voy a omitir hablar, digamos, pues el diezmo de la ley, el diezmo mosaico. ¿Sí? Pero bien, quiero aclararles que el diezmo, ¿sí?, según lo presenta allí la ley mosaica, pues Dios nunca lo fijó, lo uno, tengamos en cuenta, en dinero. ¿Sí? No lo ordenó el Señor darlo en dinero. Aunque muchos dicen, no, era que Dios lo ordenó dar de esa manera porque no existía el dinero como tal. No existía. Muchos dicen ese argumento, lo dicen en sus enseñanzas, cuando ellos enseñan a favor del diezmo, dicen, es que no existía el dinero. Bueno, eso es mentira. ¿Sí? Eso es mentira porque sí existía el dinero, o sea, en el sentido de las monedas, el oro y muchas otras cosas, sí existía el dinero. Además, también había los trueques, cambios, todo eso. Eso existía desde los tiempos de Abraham, de los patriarcas, mejor dicho. Entonces, el asunto aquí de Abraham, ¿sí?, del diezmo que Abraham le dio a Melquisedec, es un caso único, amados hermanos y amigos. Es un caso único porque no se registra, no hay un pragmatismo bíblico, no hay evidencias o más ejemplares acerca de la misma persona que le dio los diezmos a Melquisedec, donde él le haya seguido diezmando o que él haya diezmado antes de ese evento ahí donde se presentó, cuando él regresaba de haber derrotado a los reyes que saquearon a Sodoma y a Gomorra. Ustedes no van a encontrar realmente que Abraham
haya diezmado realmente de sus pertenencias antecesoras a las que él adquirió obviamente al rescatar a su sobrino Lot. Entonces allí sencillamente encontramos es la narrativa de que Abraham armó a 318 de sus criados, se fue y derrotó a estos ejércitos invasores que han saqueado a Sodoma y a Gomorra, y de regreso se encontró allí con Melquisedec, dice que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, el cual sacó pan y vino, y dice que Abraham le dio los diezmos de todo que el botín, el contexto está allí en Hebreos capítulo 7, de un botín de guerra. Entonces, en la antigüedad, eso no está en la historia, pero obviamente aquí en la historia bíblica no está, pero sí está en historias donde se puede indagar que los reyes, cuando luchaban, conquistaban alguna nación, un reino, pagaban un tributo en sí. ¿Sí? Se pagaba un tributo de guerra de una 10ª parte, se pagaba. Eso es lo que se dice dentro del marco de la historia. Entonces, ese diezmo que Abraham le dio a Melquisedec realmente no fue un diezmo voluntario. Entonces, yo quiero aclarar eso. ¿Sí? Ahí no dice que por agradecimiento en nada de esas cosas, simplemente Abraham dice que le dio del botín de guerra, sacó la 10ª parte, el resto se lo regresó a los reyes, porque él no tomó de eso para él. Él no tomó absolutamente nada. Entonces, vamos a leer aquí el texto y miren lo que dice, para que ustedes no digan por que yo estoy inventando algo bueno. Dice acá lo siguiente. Dice el verso 20, dice así: y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham, dice, los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Yahweh Elohim, Altísimo, dice, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado, nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, los cuales tomarán su parte. Entonces, vemos claramente que ahí eso fue todo lo que pasó. Además de esto, que este diezmo pues era un diezmo mixto, no era un diezmo solamente de, como algunos quieren fomentar, que era dinero. No, era un diezmo mixto. Y ustedes investiguen qué significa mixto y se darán de cuenta. ¿Por qué un diezmo mixto? Porque sencillamente en un botín se recogen muchas cosas, muchas pertenencias, como oro, plata, mercancía, tela, bueno, personas, incluso animales y todo eso. Eso hace parte de un botín de guerra, o sea, lo que ellos recolectaban. Entonces, no solamente no era dinero solamente, como algunos quieren decir, sino que era muchas cosas, ¿sí? Bueno, entonces, pasemos ahora a analizar algo, pues, ya lo que es en la gracia, ¿sí? Nosotros, digámoslo así, y yo he leído todo eso, todo lo que es el Antiguo Testamento, ¿sí? Y todo lo que es parte del Nuevo Testamento, también todo. Y yo no he encontrado, por ejemplo, en el Nuevo Testamento ya, donde se diga pues que la iglesia tiene que, digamos, dar diezmo, ¿sí? Es un mandamiento como tal. El apóstol Pablo, por ejemplo, allí en Corintios capítulo 9, ¿sí? 1 Corintios capítulo 9, vamos a revisar algo allí. Claramente cuando el apóstol habla acerca de los derechos de un apóstol, recordemos algo, amados hermanos, que les voy a decir acá. ¿Sí? Precisamente anoche se me pasó por alto decirlo en el debate que tuve con Arturo, y es lo siguiente. Nosotros vemos que allí, cuando Dios estableció, digamos, el diezmo como ley al pueblo de Israel, ustedes van a ver que allí se especifica lo que es la ofrenda y también lo que fue el diezmo. Y la ofrenda no era que todo era... O sea, cuando se habla de ofrenda, todo el mundo se imagina pues que es dinero, ¿no? No, ofrenda se tiene que entender que era de distintas formas, una ofrenda. ¿Sí? Entonces, nosotros encontramos claramente que ahí en la ley, Dios instituyó lo que fue la ofrenda y también el diezmo. Entonces, si el diezmo fuera tan relevante como tal, entonces en la gracia también se hubiera instituido la ofrenda y el diezmo, pero eso es algo que ustedes no van a encontrar precisamente, porque allí, como les dije, en Corintios, capítulo 9, la verdad es que no me va a dar tiempo para hablar todo esto, porque hay mucho contenido, mucha información. En los derechos de un apóstol,
cuando Pablo habla de los derechos de un apóstol, notemos que él no trae a colación y era ahí, si Pablo hubiera querido, a ver, traer algo para soporte de justificar esta parte, de que si había que diezmar o ofrendar o todas estas cosas, o sobre todo el diezmo, ¿no? Porque la ofrenda sí, obviamente, eso sí está. Pero ¿qué pasa? Pero el diezmo lo hubiera colocado también ahí. O sea, hubiera dicho, bueno, y haciendo él el apóstol, ¿cierto? Apóstol y maestro de los gentiles, imposible que se le hubiera pasado por alto al apóstol Pablo y siendo inspirado por el Espíritu Santo. O sea, de que ahí también hubiera colocado, bueno, hubiera hablado de los diezmos, lo hubiera dejado claro y evidente ahí. ¿Sí? Ese era el punto clave donde el apóstol hubiera, digamos, presentado esa parte. ¿Sí? Pero nunca, aunque ahí dice, obviamente, dice que el obrero es digno de su salario, pero ¿qué pasa? Nunca dijo que el obrero es digno de los diezmos, en ningún momento lo dice. ¿Ve? Totalmente, que ahí hay una negativa total. Ahí. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar, amados hermanos, que dentro del fundamento apostólico no van a encontrar ustedes un mandamiento acerca de decir, bueno, la iglesia tiene que diezmar. ¿Por qué? Porque la iglesia, cuando comenzó en Hechos de los Apóstoles, me queda un minuto, claramente dice, antes que vendían, dice que todas sus posiciones y lo traían prácticamente el 100% y lo ponían a los pies de los apóstoles. Ahí está en Hechos capítulo 4, 5, ahí está. Dice que todas las cosas las tenían en común y ellos ponían ese dinero o lo que vendían, lo ponían a los pies de los apóstoles, pero no era para los apóstoles, sino dice que lo tomaban y lo repartían a cada uno según la necesidad. O sea, ¿cuál es el caso acá? Que en la gracia usted puede dar mucho más que lo que se daba en la ley. Ahora, da de acuerdo también, ¿qué pasa? Como haya prosperado y como proponga en su corazón. Esas son las directrices establecidas por Cristo y sus apóstoles. Sencillamente ese punto. Tiempo. Bueno, esto está apretado. Nadie quiere ceder su posición. El debate está exquisito. Saludo a Rafael Riva, Sola Escritura, Enfoque Teológico, Wilfredo Verdecia. Nadie quiere ceder ni un ápice. Bueno, el pastor Urrea ahora va a venir con sus 10 minutos de refutación. Pastor Urrea, ¿está listo? ¿Listo? Ok, sí, señor. Bueno, pastor, va a tener 10 minutos a partir de este momento para su refutación. Okay. Tiempo. Ok, bueno. Como todos pudieron ver, bueno, ya es el tiempo de la refutación, ¿no? Como todos pudieron ver, mi oponente Sergio no tocó ni siquiera ni por las orillitas la base que le coloqué referente al diezmo bajo el sacerdocio en el cual estamos. El problema de los antidiezmistas, en este caso como mi estimado Sergio, y como otros por ahí, que como no están aquí no lo voy a nombrar, el problema es que ellos no saben bajo qué sacerdocio estamos hoy. Ellos están pensando que estamos bajo el sacerdocio levítico y arónico y mosaico. No, mi estimado Sergio, yo no sé por qué usted, bueno, claro que ahorita viene el tiempo de la refutación suya y ahí es donde usted debe enfrentar ese punto. Yo le estoy presentando un sacerdocio totalmente distinto al sacerdocio arónico y mosaico, que es el sacerdocio según la ley, que no tiene nada que ver con el diezmo del cual yo estoy hablando hoy aquí. El diezmo que le estoy hablando es según el orden de Melquisedec, según lo que la Biblia enseña, que fue el primer diezmo que se dio, ¿sí? Y es en el sacerdocio en el cual estamos hoy. Mi oponente dijo que Abraham diezmó una sola vez, ¿sí? Y que por eso, pues que sencillamente el diezmo no está vigente, en pocas palabras le entiendo. Pero a mi oponente se le olvida que Melquisedec no se le presentó más a Abraham. Ahora, si usted me presenta otro texto, estimado Sergio, donde Melquisedec se le volvió a presentar a Abraham y Abraham no le dio los diezmos, bueno, ahí le creo. Espero ahorita ese texto donde Melquisedec se le volvió a presentar a Abraham y Abraham se robó los diezmos, ¿sí? Segundo, otro diezmo que encontramos después de Abraham es el de Jacob, ¿sí? De igual manera. Ahora,
Ahora, mi estimado, le estoy presentando diezmos que fueron dados en este caso, por Abraham, quien era un gentil, y luego su descendiente. Usted dice que Pablo no habló del diezmo. Sí, Pablo sí habló del diezmo. Lo que pasa es que pronto usted no lo ha leído. Pablo dice, aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Y está hablando de aquel sacerdocio. Estamos hablando de Hebreos capítulo 7, verso 8. Está hablando de aquel mismo sacerdocio. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Se da cuenta? Así que Pablo sí habló de diezmo. Ahora, quiero enfocarme en lo que quiero presentar en esta noche, y es bajo cuál sacerdocio estamos hoy. ¿Cuál es el sacerdocio donde los diezmos fueron abrogados? ¿Y en cuál sacerdocio estamos hoy? Hebreos 7, del 9 en adelante, dice, y por decirlo así, Abraham pagó el diezmo también, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto, ¿sí?, es de otra tribu. Mi amigo Sergio, esto es clave. Es de otra tribu, o sea, esta tribu donde se dan diezmos y se reciben diezmos voluntariamente, sencillamente no tiene nada que ver con la tribu, en este caso levítica, donde se daba por obligación. No, de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. ¿Se da cuenta? Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley. Sergio, el diezmo en el cual hoy, del cual estoy hablando yo, no es el diezmo según bajo la ley. Ese diezmo está abolido y ustedes están dando vueltas ahí y están peleando contra el diezmo según el orden levítico, pero no se han dado cuenta que no estamos bajo ese sacerdocio. O sea, hoy le invito a usted, mi estimado Sergio, a que se ubique en la escritura, y lo digo con todo respeto, no por menosprecio, no, sino a que se ubique en qué sacerdocio estamos hoy, o en qué sacerdocio está usted, mi estimado Sergio. ¿Está en el sacerdocio levítico o está en el sacerdocio según el orden de Melquisedec? Ahora dice, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, mi estimado Sergio, allí se dieron diezmos voluntarios y hoy, como estamos en este mismo sacerdocio, usted tendrá la obligación, mi estimado Sergio, de demostrarnos, ¿sí?, dónde bajo este sacerdocio Jesús o los discípulos dijeron prohibido diezmar. Prohibido diezmar. Bajo este sacerdocio, ¿quién ha dicho que está prohibido diezmar? ¿Ah? Necesito que usted me haga el favor ahora y nos diga dónde Pablo enseñó que en este sacerdocio no se debe diezmar. Porque usted dijo que Pablo no enseñó sobre el diezmo. Sí, Pablo no enseñó sobre ese diezmo arónico y levítico, ¿cierto? En ninguna manera. Ahora donde Pablo dijo no se debe diezmar en este tiempo. Usted deberá mostrarnos dónde Pablo dijo está totalmente prohibido, pero sé que no lo va a poder hacer. Ahora, usted habló de los diezmos, que era en comida y esto y lo otro, y sí, yo también le voy a mostrar por la Biblia que las ofrendas también en el tiempo levítico eran por medio de animales, ¿sí? Como lo dice la escritura en Levítico capítulo 1, verso 10, dice, si su ofrenda para el holocausto fuere del rebaño de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto, lo ofrecerá. Estos son ofrendas, ¿sí?
Entonces yo no sé si, estimado Sergio, usted hoy lleva a la iglesia ofrendas de esta clase, aunque claro, si hoy usted quiere llegar a la iglesia con unas 10 vacas, claro, también se las reciben, estimado Sergio. Levítico 1:13 dice, y lavará las entrañas y las piernas con el agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida, ofrenda. Entonces, aquí también estamos hablando de que las ofrendas tampoco eran en dinero, Sergio. Tampoco eran en dinero, también eran pues, de animales y todo esto. El verso 14 dice, si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, escuche, aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. Entonces, todo esto son ofrendas también en los tiempos levíticos. Entonces, pero hoy yo no veo por ninguna parte que alguien llegue, en lugar de llevar de pronto economía, lleve tórtolas o lleve palominos. Ahora, Sergio, hay que tener en cuenta, Sergio, los tiempos han cambiado. Mira, anteriormente, incluso aquí en Colombia se usaba algo que era el trueque, como no se manejaba, digamos, en ciertos lugares dinero, sino que se cambiaba. El uno llevaba papa, el otro llevaba yuca, el otro llevaba panela, el otro llevaba arveja y cambiaban. Eso se llamaba trueque. No había necesidad ni de mover plata en efectivo, ¿sí? Entonces, todo ha cambiado. Por ejemplo, miramos las estrategias de guerra, por ejemplo, de aquellas personas en la antigüedad bíblicas. Por ejemplo, encontramos que Sansón derrota a los filisteos con la quijada de un asno. ¿Será que hoy nosotros nos vamos a ir a pelear con el enemigo con la quijada de un asno? No, en ninguna manera. Entonces, sencillamente, mi estimado, voy a leer este último texto. Nehemías 13:5 dice, y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite. Entonces, allí se da uno cuenta que eran ofrendas, no en dinero tampoco, Sergio. ¿Sí ve? Entonces, si vamos a pelear por el diezmo, pues entonces tampoco se puede dar diezmo en dinero. Hay que llevar yuca, papa. Si el pastor necesita pagar el recibo de la luz, entonces que lleve una mata de yuca y pague. Si necesita pagar el internet, que lleve un gajo de plátano. No, hay que ser conscientes que de acuerdo a cómo se mueve la economía, así también nosotros debemos movernos. El Señor les bendiga. Bueno, esta fue la refutación del pastor Urrea, ¿verdad? Viene la refutación del amado Sergio Rodríguez. Y bueno, Sergio, a partir de este momento vas a tener 10 minutos de refutación. ¿Está listo? Listo. Tiempo. Bueno, mis 10 minutos de refutación. Bueno, voy a ser claro y contundente con esto. Primero que todo, David mencionó dos falacias, ¿sí? Dos falacias, donde él pide que yo le presente donde los apóstoles o el Señor Jesús haya dicho, bueno, no hay que diezmar. Yo también le puedo devolver a él esa pregunta y decirle, ¿dónde dijo Jesús y los apóstoles le dijeron o se estableció entre el fundamento apostólico que la iglesia tiene que diezmar? Usted no me lo va a encontrar. Ahora, usted se fue para Hebreos cometiendo un grave error de interpretación, descontextualizando los textos, sacándolo fuera del contexto, haciendo una, digamos, una hermenéutica defectuosa, digámoslo, e irresponsable, porque precisamente saltó de un lado a otro y terminó allí precisamente inmerso en la cuestión de la ley mosaica y explicando las ofrendas. Entonces yo le dije que íbamos a hablar del diezmo, no de las ofrendas. Eso se lo dije. Entonces ahí rompió ese protocolo en ese lado. ¿Por qué? Porque está hablando de ofrendas. Yo no estoy hablando de ofrendas, yo estoy hablando del diezmo. Voy a ser claro y puntual con eso. Entonces, bien, él toma como ejemplar que así como Abraham le dio el diezmo del botín de guerra a Melquisedec,
Entonces nosotros también tenemos que la iglesia, según él, tomar esa línea, porque ya que, según nosotros estamos, ¿bajo qué sacerdocio? Bueno, ¿bajo qué sacerdocio estamos? Amada iglesia, amigos aquí, los que están en el chat y los que van a escuchar según la Biblia, nosotros tenemos a nuestra cabeza tenemos ¿a quién? Precisamente tenemos al Señor Jesús, al Hijo de Dios, el cual fue constituido sumo sacerdote por Dios el Padre, el cual está por encima de nosotros, porque Él es la cabeza de la iglesia. Tenga claro eso, estimado David. En ninguna parte de la Escritura, en el Nuevo Pacto, ahora bien, si usted quisiera, ahí está el problema, que es la pregunta que yo le hice anoche al estimado Arturo. Le dije, ¿dónde Jesús recibe? A ver, vamos a ver. Si Jesús viene bajo la línea de Melquisedec, y según para usted, bueno, Jesús es el mismo Dios Padre y todo esto, entonces, ¿por qué Jesús no recibió los diezmos? ¿Dónde está un texto? ¿Dónde está, digamos, el pragmatismo bíblico, las evidencias que usted tiene que presentar, que sé que no la va a presentar, simplemente levantó una falacia en contra mía, de que yo tengo que presentarle argumentos a usted donde dice, bueno, yo le puedo decir a usted donde también dice que no hay que drogarse o fumar y este tipo de cosas, eso la Biblia no lo dice, ¿cierto? Entonces, por ende, yo también lo puedo hacer, ¿cierto? Porque esa es la falacia que usted quiere inventar, yo también puedo excusarme por ahí, ¿sí? Donde dice que el incesto ahí en el Nuevo Testamento que es pecado, en una parte lo dice. Entonces yo tengo que hacerlo, ¿sí? Porque ahí no me lo dice, la Biblia no me lo prohíbe ahí. Pero simplemente por la lógica, use la lógica, la razón. Cuando usted toma allí, lo uno, Abraham, vea, me queda tiempo todavía. Abraham, dice usted que le mostrara, ¿dónde dice que Abraham no siguió diezmando? Bueno, yo también le digo a usted, ¿dónde dice que siguió diezmando? Es lo mismo, yo le devuelvo lo mismo, ¿sí? Pero el caso es que está claro ahí que Abraham no diezmó antes de sus posesiones, ni después de eso. Por otro lado, el texto le refuta a usted lo que dice allí. Vamos a leer Hebreos, vamos a ir a Hebreos. Usted dice que fue un diezmo voluntario, ¿cierto? Que Abraham de un diezmo voluntario. Otros dicen que por agradecimiento, que por adoración y bueno, pitos y flautas por ahí. Pero ¿qué dice allí claramente en Hebreos? Vea, usted lo leyó allí, ¿cierto? Lo pasó por alto. Porque claramente, vamos a leerlo todo acá. Dice, porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, y aquí el enfoque, escúcheme bien, el enfoque aquí de Hebreos 7 es en el asunto del sacerdocio, no de los diezmos. O sea, el punto relevante aquí es el sacerdocio, amigo. Todo lo que usted va a encontrar ahí se refiere mayormente al sacerdocio. Y está dirigiéndose aquí, hablando principalmente del sacerdocio levítico, y toma también como referencia a Melquisedec, y también toma en parte acerca del evento que pasó allí, porque este es el contexto de Génesis capítulo 14, el verso 20 en adelante, acerca de la narrativa que pasó allí con Abraham y Melquisedec. Este es el contexto. Lo que allí se omite, aquí se complementa. La escritura tiene omisión y complemento. Lo que allí no se dijo, allí no dice en Génesis que era un botín. Aquí sí lo dice. Dice, porque Melquisedec, rey de Salem, dice, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, dice, cuando volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham, dice, los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, también rey de Salem. Dice, esto es rey de paz, sin padre, sin madre. Bueno, vamos a leer más adelante porque el tiempo se me va. Voy a leer aquí donde usted dijo, ciertamente, vea, los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley. Tiene mandamiento según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, dice, pero aquel cuya genealogía no es contada, escuche, cuya genealogía no es contada, entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Ya tenía las promesas, el diezmo no fue lo que le dio de la bendición y las promesas, ya las tenía. Y sin discusión alguna, dice, el menor es bendecido por el mayor. Luego dice acá usted, aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Esto cuando se escribió precisamente, cuando se escribió esto, aquí está en verbo de tiempo presente, activo, indicativo, que se escribió cuando aún los levitas estaban oficiando en el templo en Jerusalén, porque ese templo no había sido destruido sino hasta el año 70. Entonces, cuando esta carta se escribió antes de la destrucción. Ya sea el apóstol Pablo o otro, porque muchos difieren de eso, que fue otra persona.
pero sea lo que sea, esta carta fue dirigida mayormente a los hebreos, y aquí está explicando en cuanto a lo que tiene que ver el sacerdocio levítico, el cual ya caducó, porque el verso 12 dice, porque cambiado el sacerdocio es necesario que también haya cambio de ley. Entonces caducó totalmente, usted lo dijo, el sacerdocio levítico caducó. Ahora, nosotros en la gracia, todos nosotros somos sacerdotes, ¿sí? Y entre nosotros los sacerdotes, dígame usted, ¿se puede diezmar entre los mismos sacerdotes? No, porque en la ley los sacerdotes entre ellos mismos no se diezmaban. No se diezmaban. Tampoco la iglesia, al ser sacerdocio, al ser todos sacerdotes, ¿dónde? Porque Jesús no dio ningún ejemplar, ni sus apóstoles tampoco. Entre los mismos sacerdotes no se diezmaban en la ley. Tenga pendiente eso. Entonces, ahí está claro. Ya en la gracia, nosotros tenemos otra forma que ya las ofrendas, que tipifican al sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús. Gracias por el cronómetro, porque pensé que se me acabó el tiempo. Entonces, claramente, ¿por qué la ofrenda? El diezmo era prácticamente algo, digamos, como más bien restringido de usted poder dar, porque usted simplemente se enfocaba en dar 10 y ahí no, listo. Y eso es lo que hacen ustedes, incluso ustedes ni siquiera, y eso lo vamos a hablar en una charla con el pastor. ¿Sí? No lo voy a dar aquí, pero ustedes se van a dar cuenta que al fin de cuentas los que diezman no le están dando a Dios de lo que es de ellos. Y eso lo hablaremos allá. Entonces, dentro del sacerdocio levítico ellos no se diezmaban. Ahora, otro punto que ustedes también toman, voy a analizar acá. Ustedes hablan del diezmo de los diezmos. Ustedes dicen, no, es que nosotros estamos diezmando por el orden de Melquisedec, ¿cierto? Por el sacerdocio de Melquisedec. ¿Sí? Entonces Jesús, al ser sumo sacerdote por esa línea, obviamente tenía que haber exigido los diezmos o haberlo enseñado. Y él, y mayormente los apóstoles. Pero no lo enseñaron en ninguna parte. Aquí no hay un mandamiento para la iglesia en esto. En el verso 8, amigo Urrea. Ahí claramente, ahí no hay ningún mandamiento. Porque cuando dice, y aquí ciertamente reciben los hombres mortales diezmos, se refería a esos levitas que estaban oficiando en el templo en ese entonces, que estaban vivos. Por eso el verbo de tiempo, en tiempo presente, activo indicativo, indicaba era a esas personas, no a la iglesia, porque la iglesia, como le repito, nunca vamos a encontrar en ninguna parte que el apóstol Pablo por lo menos haya financiado el ministerio suyo, ministerio de él con diezmos. No se encuentra. La iglesia primitiva tampoco, porque ellos daban era casi que el 100% todo. ¿Sí ve? Entonces, eso es lo que usted no ha entendido, que yo no estoy enseñando aquí la mezquindad a no dar, no, sino que es que ya en la gracia, escúcheme bien, la persona da de acuerdo como proponga en su corazón y de acuerdo a lo que haya prosperado, amigo. Yo le pregunté en una ocasión a un pastor pentecostal de la IPUD, le dije, pastor, escúcheme lo que le voy a decir rapidito antes de que me acabe el tiempo. Mire esta errónea interpretación. Me parece un acto deplorable. Yo le dije, si yo quiero dar más del 10%, sí, porque él me dijo que el que no diezmaba se condenaba y se iba al infierno. Me dijo así, porque era un ladrón. Entonces yo le dije, si yo quiero dar el 15 y el 20, ¿qué? Dijo, está en pecado. Porque usted está desobedeciendo. Es el 10% nada más. Entonces le dije, o sea, que si yo el 15% dije, ¿está mal? Dijo, sí, está mal. Usted está mal delante de Dios. Así me lo dijo. ¿Creen ustedes que eso está correcto? Juzguenlo ustedes mismos, caballeros. Tiempo. Esto está duro de ambas partes. Nadie quiere ceder un ápice. Solo en Apologética Cristiana tenemos casi 40 personas. No olvide usted suscribirse y darle like. El canal es totalmente gratuito y el que me quiere enviar un diezmo, mire, yo se lo voy a aceptar de todo corazón. Como una sencilla ofrenda, yo se lo acepto, ¿verdad? Y si me quieren mandar un saco de yuca, también lo voy a aceptar aquí en Venezuela, gloria a Dios. No se preocupe. Entonces, vamos ahora con las preguntas. Esto está aterrador, como diríamos en Hay Muerte en la Olla. Y viene el pastor David Urrea con su primera pregunta, recordándole a los debatientes que si la pregunta es cerrada, primero se debe responder sí o no y luego se debe decir por qué. Pastor Urrea, su primera pregunta. Ok. Bueno. Mi primera pregunta es la siguiente, estimado Sergio. Una pregunta muy sencilla. Ya, como yo evidencié en este sacerdocio de Melquisedec, se dio diezmo. La base está puesta. Ya la base está puesta. Se dio diezmo y se recibió diezmo. ¿Sí o no?
Entonces mi pregunta es, como ya tenemos un texto donde se dio diezmo y se recibió diezmo, ¿cierto? Que ahí está el texto que lo muestra categóricamente. Mi pregunta es, como ya se dio diezmo y se recibió diezmo y estamos en este mismo sacerdocio, ¿puede usted mostrarnos el texto donde bajo este mismo sacerdocio se quitó el diezmo? Sí, no, ¿por qué? ¿Entendió la pregunta? Puede mostrar el texto, sí. Bueno, no hay ningún texto. Ya va, tranquilo, déjame darte el tiempo. Vas a tener 3 minutos. Ok. Primero dime si lo puedes mostrar o no y después dices el por qué. Y lo muestras si lo tiene o no lo muestras si no lo tiene. Si sí lo muestra y si no, no lo muestra. Adelante. Hágame la pregunta para puntualizar un puntito que ahí que me faltó entender. Okay, Hágame la pregunta otra vez. Repita la pregunta. Para puntualizar un puntico ahí. Ok, Sergio, mira, es fácil. Ya yo probé que en este sacerdocio en el que estamos se dio y se recibió diezmo. Ya lo probé, ahí coloqué el texto. ¿Sí o no? Ahí coloqué el texto. Ahora a usted le corresponde darnos el texto que pruebe que ya ese diezmo está abrogado, porque estamos bajo el mismo sacerdocio. ¿Tiene usted el texto donde conste que ese diezmo ya está prohibido, no se puede dar? Sí, no, ¿por qué? No tengo el texto, no. ¿Entendió la pregunta, estimado Sergio? Sí, sí. Ok. Entonces le agradezco que nos diga a partir de su tiempo, a partir del momento en que yo le dé tiempo, usted responda sí o no y después nos da el texto si lo tiene, si no lo tiene. Tiempo. Ok. El texto como tal sencillamente no existe. ¿Sí? Así como usted lo está pidiendo, literalmente no existe. Sencillamente tampoco está la afirmativa. Ahora voy a hacer la explicación. Usted dice que puso el texto, ¿cierto? Que allí lo puso tomando, obviamente, el caso de Abraham con Melquisedec cuando le dio los diezmos. O sea, usted toma como base que ese es el base del fundamento suyo. Ahora bien, usted tiene, como decir, la carga de la prueba de mostrarme un contexto relacionando a la iglesia de la misma forma. Usted tiene que mostrar un contexto. Obviamente que no lo puede mostrar. Entonces, ¿por qué no existe el texto? Usted me pide que le muestre el texto donde diga que no se debe diezmar bajo ese orden, ¿cierto? Sencillamente, ¿por qué no existe? Porque eso no fue dado. ¿Sí? Si se hubiera dado el texto o se hubiera enseñado por parte de Jesús, que según es para mí y para usted debería ser la prueba mayor. La prueba mayor. Porque usted sabe, me imagino que para usted sabe quién es Jesús para usted, ¿cierto? Usted sabe. Ajá. Y la pregunta, por eso vuelvo y le recalco, ¿por qué él no explicó nada de esto? Y no puedes tomar Mateo 23 porque ese es otro asunto. No puedes tomar ese texto. Ya sabe por qué. Entonces, ¿dónde está el texto donde Jesús haya dicho que como él viene por ese orden de Melquisedec, el sacerdocio de Melquisedec, entonces usted se le olvidó que Jesús es sumo sacerdote, mientras que Melquisedec era sacerdote, dice que del Dios Altísimo. La Biblia por ninguna parte tampoco dice que Jesús era Melquisedec o que Melquisedec era Jesús. En ninguna parte usted va a encontrar eso. Que era un tipo del Mesías, en cierta forma sí, porque tiene ciertas características, ciertos atributos, sí. Pero nunca en la Biblia dice que Melquisedec era Jesús. O si hay algún texto por ahí para que usted diga que entonces, que como Melquisedec era Jesús, entonces Jesús aquí recibe los diezmos y por ende los pastores, ¿sí? Que son como el sustituto, entonces también tienen derecho a recibir los diezmos. Bueno, entonces yo le pongo esta. Entonces aquí en la Biblia claramente y en verbo de tiempo presente, activo indicativo nuevamente, Pedro dice allí, el cual dice que nos ha constituido reyes y sacerdotes, nos ha constituido, y eso está hecho, digamos, esto está declarado directamente que nosotros, la iglesia del Señor, dice que somos reyes y sacerdotes, o sea, el real sacerdocio. Entonces,
tendríamos que diezmarnos entre nosotros. ¿Y dónde está en la Biblia eso? No existe. Tiempo. 3 minutos, 1 segundo, 12 centésimas. Pastor Urrea, 3 minutos para replicar. ¿Está listo? Are you ready? Ok. Tiempo. Bueno. Mira, así de facilito se refuta la idea antidiezmista. Facilito. Yo lo único que tuve que mostrar el texto y señalar bajo qué sacerdocio estamos hoy y en el sacerdocio en el que se dio diezmo y se recibió diezmo voluntariamente, y pedirle a mi oponente, Sergio, quien es el que lleva la carga de demostrar que ya ese diezmo no está vigente, que por favor nos diera el texto donde había sido prohibido ese diezmo. ¿Dónde? Sencillamente, mi estimado Sergio tuvo que reconocer que no tiene ese texto donde se manda a prohibir. ¿Sí? No tiene ese texto. Yo le puse el texto categóricamente, que es Génesis 14, del 18 al 20, donde se habla claramente que en este sacerdocio, no. Entonces, coloqué el texto donde dice que Abraham dio los diezmos del botín. Abraham no diezmó. Yo no creo que Abraham fuese a diezmar a este sacerdote, le llevase allí legumbres y cosas de esta, no. Sabemos que le llevó del botín de guerra, que obviamente era oro, plata, todas estas cosas, ¿cierto? Sencillamente, allí vemos cómo Jesús, cómo Melquisedec, ¿sí? Cómo Melquisedec recibe los diezmos, ¿no? Que es bajo el sacerdocio en el cual estamos. Ahora, según el lenguaje actual, mi estimado Sergio, se está hablando en un tiempo presente, el verso que usted tomó, dice usted a la carrera, y dice, aunque Melquisedec no pertenecía a la familia de Leví, recibió la 10ª parte de lo que había ganado Abraham. ¿Se da cuenta? No pertenecía a esa tribu, pero sin embargo recibió este diezmo. ¿Sí? Ahora, y dice, de lo que había ganado Abraham, quien le dio las promesas, Dios le dio las promesas. Melquisedec bendijo a Abraham, el verso 7, porque el tiempo va corriendo supremamente. Y como todos sabemos, el que lo bendice es más importante que el que recibe la bendición. Y miren, tiempo presente, el verso 8. Los sacerdotes que ahora reciben la 10ª parte de lo que ganamos, ¿quién lo está diciendo? Pablo, el apóstol Pablo lo está diciendo, mi amigo. Los sacerdotes que ahora reciben la 10ª parte de lo que ganamos son personas que algún día morirán. Está hablando en tiempo presente. Tiempo. 3 minutos, 1 segundo, 39 centésimas de segundo. Estimado Sergio Rodríguez, su primera pregunta. Bueno, la primera pregunta que yo le voy a hacer a David Urrea es esta, y preste mucha atención. Usted dice que nosotros, usted dice que nosotros estamos bajo ese orden sacerdotal de Melquisedec. Entonces, reconociendo que tenemos a Jesús como el sumo sacerdote, porque eso lo dice la Escritura, que Él es sumo sacerdote, es tiempo presente, es, ¿sí? Y nosotros también somos sacerdotes y reyes, dicho por la misma palabra de Dios. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Dónde Jesús recibió diezmos para él siendo bajo esa línea de Melquisedec, siendo sumo sacerdote, donde él en su ministerio recibió diezmos? ¿Tiene un texto para mostrar sí o no? Quiero esa respuesta. Sí tiene un texto para mostrar
que Jesús recibió diezmos o no recibió diezmos. Eso es lo que necesito. ¿Sí o no? ¿Entendió la pregunta, Pastor David? Ok, bueno, se le agradece si lo tiene, si no lo tiene, y después explica por qué. Amén. Entonces, Pastor David va a tener 3 minutos para responder. Tiempo. Ok. Bueno, el texto, como dijo Sergio, no tenemos el texto, no hay el texto donde Jesús haya recibido diezmos, sencillamente. ¿Por qué? Ahora vamos al por qué. ¿Listo? Lo que pasa es que mi estimado Sergio desconoce el contexto histórico de la época de Jesús. Mi estimado Sergio, es como si yo le dijera, Sergio, muéstreme usted, ¿sí? Ya que Jesús era el sumo sacerdote, muéstreme que Jesús estaba allí gobernando en el templo en Jerusalén como el sumo sacerdote. Sergio, mira, desconoces el contexto histórico. Recuerde que a Jesús incluso no lo aceptaron como el rey como el Mesías, como el rey de los judíos, ¿sí? ¿Qué sucedió allí? Cuando Jesús estuvo en Jerusalén, a él no lo aceptaron como el rey de los judíos, por lo tanto, para que él pudiese recibir esos diezmos, obviamente tenía que estar allá dirigiendo como el sumo sacerdote en el templo, pero Jesús no estaba allá sentado como el sumo sacerdote. No lo recibieron, no lo aceptaron. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, mi estimado Sergio, estaba allí monopolizado por unas etnias llamados los esenios, los celotes, los macabeos, los saduceos, los fariseos, que eran una rama burocrática corrupta, ¿sí? Que eran los que estaban en contra de Jesús. Y por tal razón era que ellos se enfrentaban con Jesús cada nada, y Jesús les decía en su propia cara, hipócritas, sepulcros blanqueados, porque ellos realmente, esos sacerdotes que estaban en ese momento allí, eran unos usurpadores, no eran los legítimos sacerdotes. Por eso se enfrentaban con Jesús, porque ellos hablaban de la Torá, querían enseñar Torá, pero sencillamente no practicaban la Torá. Entonces, por tal razón, Jesús, la Biblia no registra que recibió diezmos de ninguna manera, porque ni siquiera lo aceptaron como el rey, ¿sí? Ni siquiera lo aceptaron como el rey aquellas personas. Ahora, después de que esto, sabemos que Jesús tenía seguidores, los cuales sí lo recibieron, los discípulos y todas estas personas, pero Jesús no ejerció allá en Jerusalén, Sergio, como sumo sacerdote para él recibir diezmos. Por tal razón, obviamente, la Biblia no registra que Jesús haya recibido diezmos, ¿sí ve? Pero lo que sí la Biblia registra es que Jesús pagaba los impuestos que se le pedían. Impuestos. Y cuando en Mateo 23 se habla allí de los diezmos, lo cual, permítame si pudiese, Mateo 23 dice, ay, vamos a leer en la K2, ¿alcanzo? Ay de ustedes, maestros de la Torá y de la Perushim, hipócritas, ustedes que pagan el diezmo. Mire, ustedes que pagan el diezmo. Tiempo. Vamos ahora con los 3 minutos de réplica de nuestro estimado Sergio. Sergio va a tener 3 minutos para replicar a partir de ahora. Tiempo. Bueno, como ustedes pueden ver, no pudo mostrar pragmatismo bíblico. Ese es el detalle. Usted viene a defender aquí, a disparar al aire. ¿Sí? Está disparando al aire. Se tiró ahora para la ley, cosa que no debía tomar ese texto. Ese texto antes lo refuta usted, porque ese diezmo que se menciona allí en Mateo capítulo 23 se está hablando directamente del diezmo mosaico, el diezmo levítico. No tiene nada que ver ahí. A ver, no era necesario que Jesús estuviera allí en el templo oficiando como sumo sacerdote para demostrar que él iba a recibir los diezmos o recibir los diezmos de sus seguidores o de sus sucesores, en este caso, por ejemplo, de los apóstoles, ¿cierto? Los apóstoles que iban a continuar, ¿sí? Con este ministerio de predicar el evangelio, de extender su palabra. Entonces, sencillamente, él no tenía que haber recurrido a lo que usted presenta allí, porque es una falacia, ¿sí? Argumentativa, que quiere despistar realmente la realidad del tema. Claramente Jesús lo hubiera explicado así como dio los otros sermones, el Sermón del Monte y las otras enseñanzas que él dio. Todo eso lo hubiera explicado en algún punto de su ministerio y hubiera dicho, bueno, ustedes
están aptos para recibir el diezmo de acuerdo al orden de Melquisedec o bajo esa línea. Ya que yo vengo de esa línea, entonces ustedes van a recibir los diezmos en vez de yo recibirlos. Eso es lo que Jesús le hubiera dicho sencillamente y lo hubiera dejado planificado, estipulado a futuro. Pero tampoco lo encontramos por ninguna parte, amigo. No lo encontramos. No encontramos ningún mandamiento de estos. Y le voy a decir una cosa, vean, para que a usted le quede claro aquí. Déjeme el cronómetro, pastor, por favor, para saber el tiempo. Listo, gracias. Mateo, capítulo 10. Vamos a leer Mateo capítulo 10, mire. Jesús era un hombre que vivía por fe. Él no vivía esperando de nadie nada. Él vivía por fe. Vivía por fe. Igual que los apóstoles lo hicieron también. Mateo capítulo 10, el verso, escúcheme bien acá. Verso 8, ¿qué dice? Dice acá, y yendo a predicar, dice, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Dice, de gracias recibiste, dad de gracias. ¿Usted sabe qué es eso? Que lo que usted predique, lo que usted enseñe, debe darlo de gratis. Porque eso no es suyo, eso lo recibe usted del Señor. Imagínese, si Jesús no cobraba, entonces, ¿quién es usted para que venga a cobrar acá? O para que usted venga a dar un monto de dinero. O para exigir un monto de dinero. No. No lo puedes hacer porque Jesús dijo todo lo que... O sea, ustedes recibieron gratis, denlo gratis. Entonces, claramente, ahí está. Tiempo. Pastor Urrea, su segunda pregunta. Adelante. Ok, va mi segunda pregunta para Sergio en ese mismo sentido, Sergio. Como usted ya dijo que Jesús no cobró diezmo, y me imagino que es porque usted tiene las pruebas, te voy a hacer la pregunta al contrario, Sergio. Dame el texto, ¿tiene usted el texto donde dice, y Jesús rechazó el diezmo, Jesús no cobró el diezmo porque no era necesario? Sí, no, ¿por qué? ¿Entendió la pregunta? Sí, pero es una pregunta falaz, es una falacia. Pero eso lo dice usted en su respuesta, ¿verdad? En su respuesta usted va a determinar y va a exponer los argumentos porque usted cree que es una pregunta falaz. ¿Pero la entendió? Sí, claro, la entendí. Ah, bueno, ok. Entonces, bueno, y quedará a juicio del pastor Urrea refutar, ¿verdad? Y si usted dice que es falaz por esto, el pastor Urrea en sus 3 minutos, le va a decir, bueno, no es falaz por esto, por esto y por esto. Y el pueblo sacará sus conclusiones de si lo es o no lo es. Entonces, pastor Urrea, Sergio, tiene 3 minutos para responder. Tiempo. Bueno, ese texto literalmente como él está pidiendo que lo dé, pues tampoco no está. ¿Sí? No está el texto donde diga donde haya hecho Jesús, pero sencillamente las evidencias, los ejemplos es más que suficiente. Es más, le voy a decir algo acá para que usted entienda. El acto que voy a poner aquí un ejemplar. ¿Sí? Voy a poner un ejemplar acá. El acto de Jesús morir en la cruz, y aunque nunca se hubiera escrito ni una palabra de él, no se hubiera escrito nada, absolutamente nada, y verlo allí con sus brazos extendidos en el madero, ¿eso qué le diría a usted, David Urrea? ¿O qué le diría a aquellos que quizás vieran al Señor allí? Sencillamente que ese acto del Señor hablarían por las palabras, digámoslo así. O sea, el solo acto hablarían por las palabras, digámoslo así. Entonces, ¿qué pasa? No hay un ejemplar en la escritura donde diga, ¿sí? Usted dice, usted me está pidiendo un texto, lo mismo le pido un texto que usted no me lo dio, ¿cierto? Entonces usted me devuelve la pregunta a la inversa, porque eso lo tomo como una falacia, porque usted está buscando, digamos, a ver, que yo me contradiga o que empiece a decir lo que no es, cosa que yo estoy diciendo aquí lo que es, porque la Biblia no lo enseña. Jesús nunca enseñó eso. O sea, Jesús nunca enseñó por ninguna parte de que él, incluso siendo el sumo sacerdote, nunca le exigió diezmos a nadie porque él daba de gratis. ¿Sí? Él predicaba, sanaba enfermos, resucitaba muertos y lo hacía de gratis. Por eso le dice a los discípulos, de gracia recibiste, dad de gracia. Y por eso el apóstol Pablo, maestro y apóstol a los gentiles, en
Corintios capítulo 9, ahí está. ¿Cuál pues es mi galardón? Verso 18 dice que predicando, dice, presente gratuitamente el evangelio sin abusar de mi derecho. Lógico que el apóstol tenía derecho, ¿cierto? En muchas cosas, pero nunca él se refirió a él ni a los demás hermanos o apóstoles de decir, ustedes tienen derecho del diezmo, porque según nosotros estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec, ¿no? Estamos bajo el sacerdocio de Jesús. Bajo ese sacerdocio. ¿Y es un sacerdocio qué? Vamos a leerlo allí. Vamos a leerlo acá. Pedro. Pedro, aquí tenemos al apóstol Pedro. Mira lo que dice acá. ¿Cuánto tiempo me queda? Ya me está acabando el tiempo. Capítulo 2. Dice acá, mas vosotros sois, dice, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nosotros. Tiempo. Bueno, Pastor Urrea, tiene 3 minutos para replicar a partir de ahora. Bueno, ok. Tiempo. Mira, Sergio, ¿sí ve? Que si empezamos a hacer preguntas de esa manera, ni usted ni yo vamos a tener textos, porque usted no le consta, no puede probar que Jesús nunca recibió diezmo, ¿cierto? La Biblia no lo va a favorecer a usted de esa manera, pero yo estoy todavía fundamentado en el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, que se dio diezmo y se recibió diezmo voluntariamente, y aún usted no me ha mostrado el texto donde diga que ya ese diezmo, según el orden Melquisedec, está abolido. No me ha mostrado usted. Y en el tiempo de Jesús, claro que se daba diezmo, y se lo voy a probar. Se lo voy a probar con Biblia. Mira, dice en la Biblia Kadosh, una de las cuales le voy a mostrar, dice, ay de ustedes maestros de la tribu de la Torá y de la Perushim, hipócritas ustedes, pagan el diezmo de la menta, del enaldo, del comino, pero tienen total negligencia, de los asuntos más importantes de la Torá, que es la justicia, la misericordia, la fe o la confianza. Estas son cosas que debieron de hacer, ¿sí? De haber atendido sin tener negligencia de las otras. Sencillamente la Biblia nos demuestra que en el tiempo de Jesús se daba diezmo. Ahora, ¿qué dice el Código Real? Ay de vosotros, soferim y los perushim, hipócritas, que dais macerot de la menta y del enaldo y del comino, y habéis sido negligentes de lo que tiene mayor peso en la Torá, la mispah, hesed y emanú. Estos misbot eran necesarios establecer como prioridad sin dejar de cumplir los otros. Sencillamente, mi estimado, ahí la Biblia nos está mostrando que sí se diezmaba en el tiempo de Jesús. Usted dice que no. Ahora vamos a mirar qué es lo que nos dice Hebreos nuevamente. Los sacerdotes que ahora reciben la 10ª parte, tiempo presente, de lo que ganamos, son personas que algún día morirán. Melquisedec, en cambio, según vivió, porque la Biblia no dice que haya muerto. Sencillamente, bajo este sacerdocio de Melquisedec, que es lo que usted tiene que refutar hoy, mi estimado, es lo que debe refutar, que no estamos en este sacerdocio. Usted dijo, estamos en el sacerdocio de Jesús. Sí, estamos en el sacerdocio de Jesús. Pero ¿qué es lo que la Biblia nos enseña? Que este sacerdocio, ¿de dónde viene? ¿Ah? ¿De dónde viene? Mira, el verso 12. Tiempo. Ay, no me alcanzó el tiempo. Bueno, ok. Estimado Sergio, su segunda pregunta. ¿No es esta segunda o tercera? ¿Cómo es la cosa? No, la segunda. ¿La segunda? ¿Sí? No, ya va. No. Esta es la tercera. El pastor Urrea refutó. Sí. ¿Verdad? El pastor Urrea refutó. Va la segunda pregunta de Sergio. Ahora viene la segunda pregunta de Sergio. El pastor Urrea lleva dos preguntas y 2 réplicas.
Ahora viene su segunda pregunta y su segunda réplica. Ok. Adelante con su pregunta. David Urrea, aquí usted metió la pata, pero a donde no más. Bien. Usted mencionó Mateo capítulo 23. La pregunta la voy a realizar desde ahí. ¿Sí? La voy a realizar desde ahí. Usted me dio a entender algo con eso y espero que no vaya a escapar porque eso aquí queda grabado de todas maneras. Aquí queda grabado. Lo que diezmaban los fariseos, a quienes Jesús se dirige ahí textualmente, dentro de ese contexto, esos fariseos y escribas que diezmaban en tiempos de Jesús, diezmaban bajo el orden de Melquisedec o bajo el orden levítico. Esa es la pregunta. ¿Bajo qué orden diezmaban ellos? ¿Bajo el orden de Melquisedec, según usted, o según la ley mosaica o, la ley, o el sacerdocio levítico? ¿Entendió la pregunta, Pastor David? Ok. Se le agradece primero decir bajo cuál sacerdocio y después por qué. Amén. En aras de la transparencia. Tiempo. Listo, ok. En ese diezmo que encontramos allí en Mateo 23 es el diezmo levítico, ¿sí? Porque recuerde que en la familia levítica, incluso el texto que acabé de leer, ellos habían diezmado en Abraham, ¿sí? Ellos habían diezmado en Abraham. O sea, lo que la Biblia nos presenta es que, según el verso 9, ¿sí? El verso 9 de Hebreos, el capítulo 7, el cual voy a volver a leer para que usted se dé cuenta. Allí no está este texto abrogando el diezmo según el orden de Melquisedec. No, lo que estoy demostrando yo con este texto es que aún en el tiempo de Jesús se diezmaba. Yo no dije que ese diezmo era según el orden de Melquisedec, que era el diezmo de Melquisedec. No lo he dicho. Para que no se confunda, mi estimado Sergio. ¿Listo? Le hago esa aclaración. Lo que estoy diciendo es que se puede probar con Biblia que allí aún se diezmaba en el tiempo de Jesús. Pero ese diezmo era el diezmo levítico, ¿sí? Porque no, ese sacerdote, mi estimado Sergio, ese sacerdocio no es el sacerdocio en el cual estamos haciendo parte hoy. Mira lo que dice. Sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente recibieron los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, ¿sí? Y por decirlo así, en Abraham pagó los diezmos también Leví, ¿sí? En Abraham los levitas también habían pagado el diezmo allá en el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Pero permítame, continúo, ya que me da la oportunidad de volver nuevamente a retomar esto. El verso 11 dice, y pues por la perfección de la ley, por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de que hubiese levantado otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Otro sacerdote según el orden de Melquisedec, mi estimado Sergio, otro. Y que no fuese llamado según el orden de Aarón, porque cambiado el sacerdocio es necesario que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió en el altar. ¿Se da cuenta? Así que Jesucristo viene de la tribu de Judá, ¿sí? De un sacerdocio distinto que es precisamente primero que el sacerdocio levítico, en el cual se dio diezmo primero, ¿sí? Cuando aún ni siquiera el pueblo de Israel había sido establecido como pueblo de Israel, porque le tiro otro dato. El pueblo de Israel fue establecido como pueblo de Israel cuando cuando Jacob, el Señor lo toma y le dice, ya no te llamarás más Jacob, sino que su nombre será Israel. Allí lo establece realmente como pueblo, como nación, etcétera, etcétera, etcétera. Antes diezmó como gentil. Esa es mi respuesta, estimado. Estimado Sergio, tiene 3 minutos para replicar a partir de ahora. Tiempo. Bueno, David, es lamentable que usted, siendo un pastor y no tenga comprensión lo uno, no maneje la hermenéutica, no lo maneje, por lo menos que eso es lo más básico que hay en la teología. ¿Sí? Entender que ese texto de Mateo 23 no está hablando de ningún, o sea, eso no apoya en lo absoluto
su tesis. Al contrario, usted mismo se refutó ahí. Porque usted atrás, yo tengo anotado acá, vean, usted dijo que el sacerdocio levítico había caducado. Usted dijo que el sacerdocio levítico había caducado y entonces, ¿por qué tenía que tomar usted ahí Mateo 23 como referencia para explicar eso? Usted no podía tomar eso, yo se lo dije atrás. Ojo con eso. Entonces, ¿qué está haciendo? Usted mismo se pasó la espada por la yugular, digámoslo así. ¿Por qué? Porque aquí se está hablando de la ley, del diezmo mosaico, del diezmo levítico. Pero usted está saltando como el canguro, salta de la ley de mosaica a justificarse con Hebreos 7, ¿sí? O sea, no sabe, no se ha definido usted. Entonces, no sabe qué hacer usted ahí. Está angustiado, lo veo angustiado en esa parte, ¿sí? Yo tengo bien definido todo. Por eso estoy aquí debatiendo y si no, no estuviera aquí debatiendo. Entonces, ¿qué pasa? Primero que todo, lo que está hablando de ese diezmo que se menciona allí, que Jesús le dice a ellos, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque diezmáis la mente, el eneldo de comida. Ahí no es ni siquiera, nunca ahí se menciona dinero. Ellos diezmaban lo que era producto de campo y animales. Eso es lo que le demandó la ley. Y ellos tampoco, a ver, Jesús les dijo que ellos eran hijos de Abraham, ¿cierto? ¿Y por qué ellos no estaban diezmando según como diezmaba Abraham? A ver, yo le hago la pregunta, ¿por qué no diezmaban así como diezmaban Abraham? Porque si eran hijos de Abraham, ellos reconocían que eran hijos de Abraham, pero mire que ellos no diezmaban como diezmó Abraham. ¿Te das cuenta la diferencia? ¿Ah? Ellos nunca diezmaron como diezmó Abraham, de un botín de guerra. Ahí no se habla de eso. Ahí no estaban diezmando de eso. Y usted si quiere forzar el texto, entonces ahora luego trae Hebreos capítulo, vuelvo y le repito, cuando aquí habla de que reciben los diezmos, hombres mortales, se está hablando en verbo de tiempo presente activo indicativo de aún los levitas estaban vivos para ese entonces porque todos los levitas recibieron el sacrificio de Cristo. No todos creyeron en el Mesías. Ellos siguieron oficiando su liturgia religiosa en el templo. Entiéndame eso. Hasta en el año 70 que voy a destruir el templo, definitivamente se terminó todo. El sacerdocio levítico, después del sacrificio de Cristo, quedó obsoleto, aunque ellos siguieran ofreciendo sacrificio de becerros y todo esto. Eso no tenía ninguna repercusión delante del Señor, para nada en lo absoluto. No servía para nada eso. Para nada. Porque ya el sacrificio de Cristo, el Cordero Pascual, el verdadero Cordero ya había sido sacrificado antes de que el templo fuera destruido. Ahí está claro. Entonces, aquí no está respaldando su postura en lo absoluto. Tiempo. Pastor Urrea, su tercera pregunta. Ok, va mi tercera pregunta. Mi tercera pregunta es la siguiente, mi estimado Sergio. Usted dijo que yo me equivoqué, que yo sencillamente no sé nada de lo que estoy hablando, porque yo dije que el sacerdocio levítico, ¿sí?, ya está descontinuado, ¿cierto? Mi pregunta es la siguiente. Vamos a ver si usted hoy se va a refutar usted mismo lo que acabo de decir o lo va a reconocer que el que se equivocó fue usted. ¿Está vigente hoy el sacerdocio levítico o estamos bajo el sacerdocio según el orden de Melquisedec? ¿Sí? ¿Me entendió la pregunta? ¿Cuál es el sacerdocio que está vigente? ¿El sacerdocio según el orden de Melquisedec o según el orden levítico? ¿Entendió la pregunta? Sí, claro. Tiene 3 minutos. Las mismas preguntas de ayer, lo mismo que ayer. Bueno, estamos bajo el sacerdocio de Cristo en el nuevo pacto, el sacerdocio de Cristo, obviamente que viene por la línea de Melquisedec. Sí. ¿Ya? ¿Le respondí? Continúo, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? Estamos, obviamente, Cristo dice que fue constituido sumo sacerdote bajo el orden de Melquisedec o por el orden o línea de Melquisedec, ¿cierto? Pero eso está indicando de que nosotros, o eso está avalando el diezmo, de ninguna manera, porque ya le he pedido que me muestre ejemplares y usted me está sacando nuevamente el texto de Hebreo porque es la única trinchera que le queda a usted, no le queda más, ¿sí? Y está ahí dando vueltas como un remolino, como un barquito en un remolino, dando vueltas y tratando de justificarlo aquí, cuando claramente aquí se está dando una explicación acerca de lo que pasó con Melquisedec y luego el enfoque principal aquí de Hebreos capítulo 7 es sobre el sacerdocio.
Y estamos hablando del diezmo, no estamos hablando del sacerdocio. Yo le dije a usted, hablemos del diezmo. Usted está tocando ahora metido en el tema del sacerdocio, que ese es otro tema. ¿Okay? Pero bien, aquí le estoy respondiendo con la misma escritura. Usted está haciendo una mala exégesis del texto de Hebreos capítulo 7, verso 8. Mire, aquí hay muchas personas que tienen conocimiento secular en teología y todo esto, o sea, tienen bastante. Yo, alguito por ahí sé. Pero esto lo entiende un niño de preescolar, digámoslo así, si lo explicaron con peritas, con manzanitas, lo puede entender sencillo. Y ahí no está dando ningún mandamiento, ahí no hay ningún imperativo, un mandamiento para la iglesia, en lo absoluto, no lo hay. Entonces, inclusive este texto lo refutó usted porque usted dijo que Abraham había dado los diezmos voluntariamente, y cuando dice, usted mismo leyó acá, sí, claramente dice, por decirlo así, vea, en Abraham pagó, escuche bien, pagó, y lo que usted paga no es voluntario, porque cuando usted tiene que pagar lo obligado. O sea, esto es un pago, lo que Abraham le dio a Melquisedec, según aquí lo que dice, ¿no? Según lo que dice acá, dice que pagó incluso Leví, ¿cierto? Que aún no haya salido de los lomos de Abraham, lo que salió de los lomos de Abraham, perdón, ¿sí? Melquisedec, porque dice acá, vea, el verso 9, dice acá, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún dice, estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Y ahí dice que pagó. No dice que lo dio voluntario, amigo. Eso lo refuta usted el principio de lo que dijo que era voluntario. Está refutado usted con ese mismo texto. Claramente se puede ver ahí porque se pagó. Tiempo. Entonces, viene... Ya estamos listos con las 3 preguntas. Falta la mía. Ok. No, viene la... Ya. ¿Quién preguntó? Ahora la réplica. Ahora viene la... Sí, no, y luego viene mi pregunta. No, vienen los 3 minutos de refutación del pastor Urrea. Sí, por eso. Y después viene mi pregunta. Pastor Urrea tiene 3 minutos para replicar. Tiempo. Bueno. Sencillamente, vemos al estimado Sergio dando vueltas y más vueltas, y démonos cuenta que Sergio allí tuvo que reconocer, ¿sí? Tuvo que reconocer que sencillamente Abraham, ¿sí? En Abraham, los diezmos que se dieron, sencillamente son, digamos, no los ha podido él derrumbar, esta porción de la escritura no ha podido él derrumbar, ¿sí? La última pregunta que le hice al estimado Sergio es que si estaba bajo otro sacerdocio si el sacerdocio en el cual estamos hoy es el sacerdocio levítico o el sacerdocio según el orden de Melquisedec, porque Sergio acababa de decir que yo me había equivocado, que no tenía ni idea de lo que yo estaba hablando, que porque el sacerdocio levítico estaba vigente, porque en el tiempo de Jesús, Sergio, era en el tiempo de Jesús, aún todavía estaba vigente allí el sacerdocio levítico, ¿sí? En el tiempo de Jesús todavía estaban allí los sacerdotes, estaba el templo. Sergio, ahorita no. Y hoy en el sacerdocio, el cual estamos, es el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Usted esto no pudo derrumbarlo hoy, Sergio. Hoy usted no pudo derrumbar lo que le estoy presentando aquí. ¿Qué es lo que dice la escritura? Hebreos 7, ¿sí? Hebreos 7, si usted lo lee, categóricamente, léalo despaciecito en su casa, estimado. Léalo para que usted se dé cuenta desde el verso 13. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto y no constituido conforme a la Torá del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aquí queda refutado totalmente, mi estimado Sergio, porque usted había dicho que yo me había equivocado, que estábamos en el sacerdocio de Leví, que sencillamente que
que yo no sé ni dónde estoy parado y lo estoy demostrando con Biblia, que estamos en el sacerdocio según el orden de Melquisedec, y aquí se dio diezmo voluntariamente y se recibió diezmo voluntariamente, y usted no ha podido derrumbar este argumento, por lo cual hasta hoy usted, mi estimado Sergio, se va de aquí sin poder demostrar que ese diezmo ha sido abolido. Usted hoy no lo ha podido demostrar, y yo sigo mostrando que este sacerdocio está vigente, se da y se recibe. Sergio, tu última pregunta. Bueno, la última pregunta para ponerle los clavos al ataúd. La última pregunta. Esta pregunta es letal para Urrea, ¿no? Espero que no haga lo del canguro, ¿no? Empieza a saltar de aquí para allá, porque eso es lo que ha hecho todo este tiempo. Entonces, bien, usted dice que la iglesia, o sea, la iglesia según está bajo el orden de Melquisedec, y entonces por eso nosotros tenemos que dar el 10, o sea, la décima parte, ¿cierto? El 10%, ¿cierto? Ponga bien cuidado. Tenemos que dar la décima parte porque usted dice que ahí, según eso, en Hebreos está el sustento bíblico, la base bíblica para hacerlo. Bien, entonces, voy a tomar la pregunta ya de inmediatamente del libro de los Hechos, de la verdadera didaché de los apóstoles. ¿Sí? Hay otra didaché posterior, pero yo me aferro a esta. Dice allí, Hechos, capítulo 4, y el verso 34 y 35. La pregunta es la siguiente, voy a leerlo. Dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, dice, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según la necesidad. Dígame, Javier Urrea, ¿ellos traían el 10% o traían todo el precio de lo vendido? Respóndame la pregunta. ¿Traían el diezmo o traían todo el precio de lo vendido? ¿Entendí la pregunta? Quiero que sea puntual. Ok. Tiempo. Okay. Lea el texto para que se guíe. Sí, tranquilo, yo lo conozco. El texto dice claramente y categóricamente que vendían sus posesiones, lo que tenían, y lo traían a los pies de los discípulos. Este texto sencillamente es un texto que mata a los antidiezmistas, porque si no dan el 10% para la obra de Dios, mucho menos van a dar el 100%. Sergio, ustedes, mire, codo, ¿sí? Si no dan el 10%, Sergio, usted aquí se acabó de aplicar el harakiri. Si ustedes no dan el 10%, Sergio, mucho menos van a dar el 100%. Se les hace mucho sacar el 10% para la obra del Señor. Y ahora viene usted a sacarme este texto. Este es el colmo del descaro. Pero yo le voy a mostrar con Biblia, Sergio, a dónde se debe llevar los diezmos. ¿Listo? Lo que dice la Escritura. Deuteronomio, capítulo 12, verso 11, dice... escribe el texto, Deuteronomio capítulo 12, verso 11, ¿sí? Y le voy a confrontar con el Nuevo Testamento, ¿vale? Y al lugar donde Yud-Hei Bad-Hei vuestro Elohim escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y ofrendas, ¿sí? Allí donde Jehová pusiere su nombre, ¿no? Ahora vamos, ¿dónde es que el Dios eterno ha puesto su nombre? Hechos, capítulo 15, verso 14 al 17, dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto, ¿sí? Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto enviaré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a restaurar para que el resto de los gentiles, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Así que nosotros, como iglesia del Señor, sencillamente, mi estimado Sergio, ahí en esa comunidad donde nosotros nos reunimos, ahí es donde se debe llevar los diezmos, porque ahí es donde está puesto el nombre del Señor. Nosotros llevamos el nombre del Señor. Así que, por lo tanto, mi estimado Sergio,
Sigo diciéndole hoy, Sergio, la iglesia recibe el diezmo sencillamente porque nosotros llevamos el nombre del Señor, y el Señor había prometido que donde él pusiera su nombre, allí llevaría las ofrendas, los diezmos, le llevaría todo lo que el Señor había mandado, Sergio. Así que sencillamente, una vez más le digo, mi estimado Sergio, usted no ha podido demostrar que el diezmo, según el orden de Melquisedec, ha sido abolido. Yo sí le demuestro, Sergio, por la escritura, una vez más, que este sacerdocio sigue vigente y que el diezmo sigue vigente, porque no dice la Biblia que ya fue abolido, según el orden de Melquisedec. Tiempo. Sergio tiene 3 minutos para replicar. Tiempo. Bueno, claramente aquí le voy a dar el martillazo final a este tema, ¿sí? Con Urrea. Resulta que si ustedes pueden ver, señores, ¿sí? Aquí los que están en el chat, los presentes en el chat de forma virtual, David Urrea agarra la palabra de Dios y la tira al cesto del reciclaje. No le importa lo que dice acá, no le importa, ¿cierto? Pero claramente estos textos son irrefutables, porque aquí no está hablando de una décima parte en lo absoluto. Dice que vendían, ¿cierto?, el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía, dice, a cada uno según la necesidad. Eso quiere decir que los apóstoles, ellos no le llevaban esto a los apóstoles para que ellos lo agarraran, no. Ahora, se va al Antiguo Testamento para tomar, dice, allí, haciendo como énfasis, como decir, al templo que en ese entonces, que eran las 4 paredes, allí se invocaba, claro, literalmente, en ese lugar, el nombre del Señor. Pero ahora él mismo confirma, dice que en nosotros es que está invocado ese nombre. Correcto, eso, ahí se refutó usted. Porque no solamente los pastores en los pastores está invocado el nombre del Señor, sino sobre toda la iglesia, sobre toda la congregación o la Keilah, o la iglesia, sobre todos, está invocado el nombre del Señor. ¿Sí puede entender usted eso? Está sobre todo, ya no hay un lugar específico donde usted tiene que llevarlo, no. Entonces, como le dije hace rato, agárrelo y repártalo para todos por igual, o al que tiene más necesidad hay que hacerlo. O sea que si usted tiene casa y carro y hay otro hermano que no tiene nada, tiene que darles a él, no a usted. Porque dice aquí se repartía a cada uno según la necesidad. Lo que pasa es que a usted les duele cuando uno les habla la verdad y lo tardan de tacaño a uno, pero es que ¿qué pasa? Ustedes han hecho de la fe una mercadería. ¿Por qué? Porque allí los más pequeños son los que enriquecen a uno solo allí, que está por encima, ese jerarca. No, así no es. Jesús nos dio ejemplo. Cuando él lavó los pies de los apóstoles, él, a quien nosotros, y los apóstoles de antes de servirle, no dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Claramente ahí está el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Entonces es claro y contundente. Aquí claramente no se está hablando de diezmo, y yo me anclo sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Usted lo tiró al cesto de la basura. Las palabras de los apóstoles para usted no sirven para nada, ni las palabras de Jesús. Usted lo tiró al cesto de la basura. Entonces, claramente, bueno, yo creo que esto es claro y contundente. Este texto es irrefutable. No habla de diezmo por ninguna parte. Sino, prácticamente es una ofrenda que sobrepasa más allá del 10%, así de sencillo. Y dar de acuerdo como haya prosperado y como proponga en su corazón. Así de sencillo. Tiempo. 2 preguntas del público. Voy a contar hasta 5 y la primera pregunta va a ser, amén, para... Sergio, pastor, una pregunta. Yo quiero preguntarle a Sergio si está de acuerdo que aumentemos una preguntita más, hombre. No, ya dejémoslo así porque hay que preguntarle al público. Hay que esperar al público también. Si quiere, después hablamos de otro tema. Ya le tenía la de colocarle el formol totalmente. No, ya usted le puso las 4 tablas. No se preocupen que vamos a tener un conversatorio. Yo les llamo para poner la fecha y va a ser en estos días. Podría ser hasta mañana si tienen tiempo. Yo los llamo. Vamos a tener un conversatorio bien amplio y vamos a poder hacernos preguntas, así como hicimos con Ballesteros. Eso va a estar aterrador. Arturo Leonel Báez, el pastor Urrea y yo por otro lado con Sergio. Y va a estar hermoso si Dios nos da vida. Y si hay alguien más que quiera entrar, lo hacemos. Eso sí, intervenciones cortas y precisas para que no se extienda mucho y sea dinámico.
como lo hicimos con Ballesteros, de 1 minuto, máximo 2. Ahora, vamos con la primera pregunta, ¿verdad? Para el estimado Sergio Rodríguez. Y después responde, David. Vamos a hacerlo así. En ese orden. Vamos a hacer la primera pregunta. O vamos a hacérsela, Pave. ¿Quién empezó preguntando? Empezó David. Empezó David preguntando. Entonces sí, vamos a preguntarle primero a Sergio y después a David. Voy a contar hasta 10. Y la primera pregunta que aparezca es para David, para Sergio Rodríguez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? No veo la pregunta. No la veo. No veo la pregunta. No veo la pregunta. No veo la pregunta para Sergio. No la veo. ¿Dónde está? No veo. Por aquí. Ah, ya creo que llegó aquí. Vamos a esperar un momentico aquí. Oda 7. Mi pregunta va para David Urrea. No, yo dije Sergio Rodríguez. La de Urrea es cuando yo diga Urrea y cuento 10. Y después que yo cuente 10, que usted me va a poner la pregunta, no cuando usted quiera. Entonces, Sergio, vamos con la pregunta. Arturo Báez. Esta fue la primera que apareció. Según Pablo y el fundamento apostólico que tú has dado en tu última pregunta, ¿debemos dar el 100% sí o no? ¿Por qué? Repito, según Pablo y el fundamento apostólico que tú has dado en tu última pregunta, ¿debemos dar el 100% sí o no? Y me imagino que ¿por qué? ¿Entendió la pregunta? Sí, claro, la entendí. Ok. Reinicio. Tiene 3 minutos. Tiempo. Bueno, ¿debemos dar el 100% sí o no? Bueno, esa es una pregunta que, a ver, es una pregunta en doble sentido, es una falacia también y muy capciosa y desconoce totalmente el contexto bíblico, ¿sí? Ahora, para su sorpresa, ¿sí? Usted pensará que quizás yo no le voy a decir, no. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el punto? Cuando Jesús hizo el sacrificio en la cruz del Calvario, cosa que para usted allá, estimado Arturo, el sacrificio de Cristo no fue hecho o no fue eficaz. Sí, escúcheme bien, para usted no fue eficaz. ¿Por qué? Porque usted le pone precio a la salvación. O sea, que la salvación depende de un complemento del 10% que yo tengo que sumarle para yo poder ser salvo, porque lo contrario, entonces yo me pierdo, me condeno, ¿cierto? ¿Ah? Eso es lo que usted planteó en el debate. Entonces, viene aquí el punto que voy a explicar. La iglesia en el nuevo pacto, escúchese bien, no tiene limitaciones para dar. Pablo en Corintios capítulo 16, 1 Corintios 16 dice, acerca de la ofrenda para los santos, dice, cada uno dé como propuso o como haya prosperado. Le dice allí cuando van a hacer la colecta para ayudar a los hermanos en Jerusalén. Hay un modelo ahí a seguir que Pablo nos enseña. Dice, cada uno dé de acuerdo a lo que haya prosperado. Y en Corintios capítulo 9, 2 Corintios 9, capítulo 7, dice, cada uno dé como propuso, como haya prosperado y como propuso en su corazón. Y ahora viene aquí el clima de esa respuesta. Amigos, si usted quiere darlo todo, délo, no hay ningún problema. Si usted quiere darlo, usted lo puede hacer. Y si yo lo quiero dar, lo puedo hacer, no hay ningún problema. Dios a mí no me va a condenar por eso, tampoco. Ahora, si no tengo, ¿sí? Pues no doy. Si no tengo, por ejemplo, yo me enfermé esta semana. O tuve enfermo un mes, no tuve entradas por ninguna parte, ¿qué voy a dar? Pues no, al contrario, antes deben de ayudarme a mí, los que tienen, porque no estoy trabajando, estoy enfermo, alguna cosa, deben ayudarme a mí. Y si es otro hermano, cuando yo tengo, entonces yo debo ayudar a ese otro, ¿sí? Entonces ahí no hay ningún monto. Así que de acuerdo, entonces como prospere y como proponga en su corazón, si usted propuso esta semana dar todo su sueldo, dale. ¿Sí? O si usted dice, no, voy a dar 50, listo. No hay una limitante, amigo. No hay ninguna, o sea, no hay montos.
Usted puede dar lo que usted siente en su corazón. Por eso los hermanos allí, de Hechos de Apóstoles, daban todo. ¿Por qué? Porque ellos lo querían dar. ¿Sí ve? La diferencia de la ley y la gracia. Eso es lo que usted no ha entendido. Tiempo. Bueno, esa es la respuesta del estimado Sergio. Ahora vamos con la pregunta para el pastor David Urrea. Después que cuente 10, la primera pregunta que aparezca ahí, no la vaya a hacer ahorita porque no va a valer de nada. Espere que yo cuente 10 y la pone. Es la pregunta para Urrea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiempo. La primera pregunta que salga allí para David Urrea. No ha salido aún. Mi pregunta para David Urrea. Oda 7. ¿Puede usted dar evidencia si los patriarcas, además de Abraham y Jacob, tenían la práctica de diezmar? ¿Puede usted dar evidencias si los patriarcas, además de Abraham y Jacob, tenían la práctica de diezmar? Me imagino si la puede dar o no la puede dar. Usted dirá si la puedo dar, no la puedo dar, y después dice por qué. Amén. Entonces, pastor Urrea, tiene 3 minutos. Tiempo. El Señor Jesús le bendiga. Bueno, para la persona que preguntó, es evidente, ¿quién fue el que preguntó? Jodax 7. Claro, la Biblia registra varios textos de muchas personas que diezmaban, incluso ya hablando del diezmo. O sea, primero tenemos el orden, según el orden de Melquisedec en Génesis, ¿no? Después de esto, ya es establecido el diezmo como ley y encontramos a muchas personas ya diezmando, pero según la ley, según Malaquías y todos estos textos. Malaquías habla del diezmo. Los textos que leí, incluso en Mateo, cuando la época de Jesús, allí se ve que aún diezmaban. O sea, eso no es nuevo, ¿sí? Pero lo que sí la Biblia nos dice es lo siguiente, y esto va también para Sergio. La Biblia nos dice, y recuerde Sergio, que Abraham diezmó. ¿Y sabe qué dice el Evangelio según Juan 8:39? Respondieron y le dijeron, perdón, lo busco porque parece ser que me equivoqué del texto. San Juan 8:39. Sí. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Sergio, ¿tú te consideras hijo de Abraham por la promesa? Esa pregunta, espero me la responda Sergio. Ojalá en el próximo. Para la persona que preguntó. Claro, si somos hijos de Abraham por la promesa, también, ¿sí? Sencillamente las obras de Abraham debemos hacer también. ¿Cuáles obras? Ahí también está incluido el diezmo, ¿sí? Y Jesús dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Ah, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que si fueses hijos de Abraham? Claro, los que somos de Abraham, según Romanos 4:12, hacemos las pisadas de Abraham. Y padre de la circuncisión, para que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. Sencillamente, eso es lo que la Biblia nos enseña. Ahora, que somos también participantes por esto, por la obra que el Señor hizo en la cruz y unió los dos pueblos en uno. Claro, Efesios 2:11 al 14 le dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada incircuncisión de la mano de carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a las promesas, a los pactos. Pero ahora, ¿qué? En Cristo tenemos esperanza, ¿sí? Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos. Entonces, si somos de Abraham... Paré, pastor, ahí lo paré. Ok, si somos de Abraham, permítame, concluyo esta partecita, pastor Ángel, discúlpeme. Si somos de las mismas pisadas de Abraham, las obras de Abraham debemos hacer. Y ahí está incluido lo que Abraham hizo allá. Eso que Abraham hizo.
Esa es mi respuesta, pastor. Discúlpeme, me pasé un poco. No, tranquilo, no se preocupe. De todas maneras, la persona que hizo la pregunta dice aquí que su pregunta estaba referida en la época de los patriarcas, antes de la ley, pues. Entiendo que a lo mejor usted la entendió de otra manera, pero bueno, ya hemos llegado al final del programa. Sí. Por ahí dicen que está Bernulfo, un saludo al pastor Bernulfo Ballesteros, bendiciones por allí, a Alexis Delgado. Bueno, hermanos, este poderoso debate ha sido de gran bendición. No se pierdan el próximo conversatorio que vamos a tener. Si Dios lo permite, va a ser de gran bendición. Recuerden que todo esto es para edificación, no somos enemigos, no hay situaciones personales que a veces el debate se pone tenso, sí, se pone tenso y a veces nos damos con todo, pero la idea es que el pueblo sea edificado, amén. Entonces yo, no sé, tengo ganas de decirle al hermano Rembry, a los administradores, tengo ganas de privatizar todo el contenido del canal y el que quiera ver lo que me mande los 10. Entonces, era y lo ponemos así como un pague por ver al estilo Netflix, el canal del Pastor Ángel. Tiene casi 1000 videos, imagínense, temáticas larguísimas y bueno. Pero bueno, no lo voy a hacer por amor a la obra, amén, para dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Pero suena tentador, ¿no? Si usted me manda los diezmos, bueno, le doy acceso. Se no les quito más tiempo. Vamos a darle un minuto al pastor Urrea para que se despida y luego un minuto a Sergio. Gracias, pastor, por su tiempo, su despedida. Ok, bueno, gracias. Le damos al Señor Jesucristo por la oportunidad de presentar defensa referente al tema que estábamos hablando. Cada uno de los oyentes que estaban ahí pendientes, saludos al hermano, al amigo Artur Báez, y a cada uno de los que están ahí pendiente, ¿no? Agradezco también al pastor Ángel García por tomarse el tiempo también para mediar aquí en este debate. Y también al estimado Sergio, también le saludo de una manera especial. Y bueno, cada quien saque la conclusión. Ya colocamos la postura de cada quien allí. Y bueno, ya queda revisar y que cada quien saque lo mejor de este debate. El Señor les bendiga de una manera especial. Bueno, estimado Sergio, tienes un minuto para tu despedida. Gracias también por tu valiosa aportación, igual que el pastor Urrea. Bendiciones para ustedes y su familia. Sergio, adelante con tu despedida. Bueno, bendiciones para todos y gracias primeramente, pues le doy al Señor por haberme permitido esta oportunidad de estar aquí en este canal de Apologética Cristiana del pastor Ángel García y por este debate, pues, que tuve con el estimado David Urrea. Así que gracias primeramente a Dios y saludos a todos los hermanos que se encuentran en los diferentes lugares del mundo o de los países de habla hispana, bueno, todos, y aquellos que van a ver, ¿sí? Entonces, pues sin más preámbulo, bueno, yo me despido y será hasta otra nueva oportunidad que se presente por acá. Estaremos con la ayuda del Señor acá otra vez hablando de este tema, otro tema puede ser. Así que bueno, bendiciones para todos, una feliz noche, gracias y paz. Bueno, no olviden suscribirse, no olviden darle like. Por ahí me dice Manfred que por donde me manda los diezmos. Bueno, póngase de acuerdo con ahí con Santiago Sánchez, se los manda el hermano Santiago y después que Santiago me los mande a mí. Entonces, para ser generoso, pues, para que no vayan a decir, oye, el pastor está pidiendo los diezmos, ya, ¿verdad? Entonces, por ahí hubo un hermano en estos días que me puso por ahí, yo les doy ahorita, entonces el hermano me llamó y resulta que no me dio nada. Entonces, yo tampoco esperaba que me diera nada, ¿no? Pero si usted no va a bendecir el canal, si no va a bendecir la obra, no se ponga a estar ofreciendo nada. Esto de todas maneras es totalmente gratuito. Eso es echando broma al pastor Ángel. Amén. Aquí no le cobramos un centavo a nadie. Amén. Entonces, el que quiera ciertamente bendecir la obra, se le acepta. Cualquier ofrenda, lo que así hemos vivido. Y este canal ya tiene casi 10 años. Y aquí estamos igualito. Amén. Pero si usted no va a dar nada, igualito lo amamos en el amor del Señor. Amén. Entonces, Dios le bendiga, Dios le guarde. Un saludo a Minor Cax, Manfred Cruz, Carlos Rodríguez, José Armando Morales, Rodrigo Biarco Gutiérrez, Alexis Delgado,
Carlos Rodríguez, ¿quién más está por aquí? Santiago Sánchez, ahí. Ponte de acuerdo con Manfred, Santiago, a ver si les traemos a Manfred, aunque sea un fruto, ¿vale? A ver si el hombre puede dar a luz en tiempos de esterilidad. Entonces, por la feo que sea, ¿eh? Así como Sara concibió en tiempos de esterilidad, a ver si le sacamos un fruto a Manfred ahí, ¿vale? ¿Ah? Oda 7, Defensores Internacionales del Nombre. Dios les bendiga, mis amados hermanos, las hermanas, bueno, los amigos y los enemigos del Evangelio, como dice el hermano Verdecia. Dios me los bendiga, los amo en el amor de Cristo, amén. Pero eso sí, Manfred, si los diezmos eran de Nazón, no me los mande, mándame unos diezmos nuevos. Ajá, entonces, los amo en el amor de Cristo. Hasta la próxima, si Dios nos da vida. Bendiciones.